Bien, no me presiones. En un conversatorio, como ustedes sabrán, ¿verdad? De la comunidad de chicas en Patreon, puede pasar el otro enlace. Aquí se va a reír un poco Elizabeth, porque tenía pensado pedirle pues una manita, como dicen, y por eso verán que arriba Eli, mira cómo te puse voz en off, porque pensaba darle a ella la introducción, los saludos, pero después dije, no, ya en otro momento, que prefiero que venga también a disfrutar, a compartir en este día. Entonces, hoy hablamos, pero se nos hizo tardecito y dije, no, ya no la voy a molestar, aunque ella dice que no es una molestia, pero igual por eso aparece el nombre de Eli ahí para que fuera a presentar y tuviera la introducción, pero por tiempo no se pudo hacer. Bien, vamos a empezar entonces con el tema de presión. Creo que cuando hablamos de presión, ya les decía, ¿verdad? Todos, directa o indirectamente, estamos en un círculo o viviendo un momento, un área en nuestras vidas en donde podemos sentirnos presionados. Ahora, cuando nos vamos a la palabra, yo creo que no existe un mejor verso bíblico que pueda definir o que pueda darnos, digamos, el contexto o la plataforma de lo que es vivir con el equilibrio perfecto, con la identidad súper enfocada en Cristo y tener tan claro que debo de seguir hacia adelante sin importar la presión que podamos estar enfrentando con mi propósito delante de Dios. Y es en Gálatas 1:10, que muchísimos de nosotros lo conocemos, lo hemos leído, hemos predicado de esto, lo escuchamos, pero a la hora de ponerlo en práctica, pareciera como que es difícil, es todo lo contrario o dejara de tener esa validez en nosotros. Dice, yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Todos conocemos el pasaje de Pablo. Y una de las cosas que yo veo hasta el día de hoy de la vida de Pablo es que sigue siendo también como que ese referente en nosotros los cristianos. O sea, dentro de todos los personajes, si yo le pregunto a muchas de ustedes cuál es tu personaje favorito, pueden decir Esther, Débora, Rey David, etcétera. Pero bueno, también Pablo. Pero también Pablo. Es como que todo el mundo admira, ¿verdad? Esa osadía, esa valentía, como también nos enfocamos mucho en su testimonio, como una persona de ser tan este, separada de Dios, o sea, un asesino, un perseguidor del pueblo de Dios, pese a todo el conocimiento que tenía, porque era una persona súper capacitada, un hombre sabio, ilustre, que no es que se hizo sabio luego de conocer a Dios, realmente lo era, o sea, había sido instruido dentro de las mejores escuelas, tenía toda la preparación de llegar a alcanzar uno de los puestos altísimos y de hecho para eso se preparaba, de alcanzar de las mejores posiciones en el Sanedrín. Entonces, cuando vemos la vida de Pablo, todo el mundo como que admira eso, admira de no solo el cambio que tiene al encontrarse con Cristo, sino cómo luego defendió su fe, cómo luego pudo enfrentarse a griegos, a romanos, a reyes, a príncipes, cómo pudo llegar a donde quiera que Dios lo llevó a presentarse con tanta valentía. Muchas veces, y algunos de ustedes que están aquí me lo han dicho, me han dicho como, wow, Lady, me encanta a veces cómo expones un tema o cómo escribes sin miedo y no te importa nada. Yo como, que no me importa nada. Créanme que no es tan fácil, porque lo reconozcamos o no, todos queremos ser aprobados. Todos tenemos una necesidad natural de querer sentirnos amados. Todos queremos poder caer bien porque qué bien se siente. O sea, no es nada hipócrita y no es malo que podamos decir, me encantaría caer bien. ¿Quién no quiere que ese primer día en la universidad encontrarse amigas geniales? O sea, ¿quién no quiere hasta en la fila del supermercado alguien te diga, ah, tú tienes solo este producto, pasa adelante? Eso de alguna forma nos está hablando de aceptación, de aprobación, de estar en un entorno de amor, pero la realidad es que no siempre sucede. No siempre sucede y sobre todo tenemos que estar preparados como hijos de Dios de que está bien que no siempre suceda. De hecho, en la misma Biblia encontramos de que Jesús nos había advertido de todo esto y nos decía de que nos alegráramos cuando dijeran cosas en contra de nosotros, pero mintiendo. Pero aún digan cosas mintiendo, aún no hayamos hecho algo malo, aún la presión que estemos recibiendo, o sea, por hacer lo correcto, nos duele.
nos marca, nos hiere. Y tenemos que no ignorar las maquinaciones del enemigo. ¿Cuál es una de las cosas que Satanás desde el día uno ha intentado hacer y seguirá haciendo hasta que Dios nos llame a su presencia? Es robar nuestra identidad. Algo que Él se dio al principio del mundo, que fue su semejanza, que hoy tú y yo tenemos, pero Él ya no la tiene. Él ya no tiene identidad en Cristo, ya Él no tiene la semejanza con el Padre, ya Él no tiene lo que tú y yo tenemos como hijos, y eso es lo que Él va a tratar de hacer. Y una de las cosas que Él lo va a hacer es a través de la presión, de robarnos esa identidad, de tratar de llegar a nuestro corazón, de lacerarnos, de apuñalarnos, de darnos a donde nos duele. Porque de esta manera entonces empieza la duda, empieza el miedo, pero ¿y si soy yo que estoy mal? Pero ¿y por qué me rechazan? ¿Y si soy yo que estoy haciendo las cosas contrarias? Pero ¿y si ellos tienen razón? Pero ¿y si? Y ese y sí se traduce a una ansiedad. Ese y sí se traduce a ese miedo, a ese desespero. Entonces, cuando quitamos nuestro foco de Dios, es que va a venir ese deseo de ser aprobados por lo demás, y ahí la presión va a haber logrado su ventaja, pero la presión negativa. Otro texto es Hechos 5:29, donde Pedro y Juan hablan de es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso lo tenemos claro, todo el mundo lo sabe, o sea, en teoría estamos todos ahí 100 al tope, pero cuando llega la situación, cuando llega, es fácil que me dejen un mensaje contrario en las redes sociales como hoy, que me digan, no sé, extremista religiosa, porque digas que es la verdad, que un santo, ok, whatever, ese no es el tema de hoy. Eso es nada. El punto es cuando te digan, ¿sabes qué? Hasta hoy tú vas a trabajar en esta empresa porque como tú no quisiste ser fotógrafa de un matrimonio homosexual, te despiden. Y tú tener 2 niños en la casa que alimentar. Eso es una presión que en ese momento, este texto, no sabemos qué tanta vida va a cobrar. Es fácil decir, no, yo en la universidad caigo mal, no tengo amigas. Pero lo difícil y donde se va a hacer realidad ese verso es cuando un profesor te diga, o pasas la materia si aceptas a salir conmigo o te repruebo. Pero no te sobra el dinero, tú estás con una beca, o quizás tus padres tuvieron hasta que hipotecar una casa, algo para pagarte, y si esa materia sale reprobada, puedes perder el semestre. Eso es real, ese tipo de presión muchos de nuestros jóvenes y muchos de nosotros la hemos vivido. Y eso es lo que hace la presión, es una acción de apretar o presionar, es la fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie. Los sinónimos de presión son tensión, empuje, coacción, y el último, que es donde nos queremos enfocar esta noche, es la fuerza o coacción que una persona o un grupo de personas hace sobre un individuo o una colectividad para determinar sus actos o su conducta. Y esa es la presión que hoy como iglesia estamos viviendo. Y esa es la presión que vamos a vivir aún dentro de la misma iglesia. Porque muchos de los ataques, y no vengo a hablar de la iglesia, porque yo soy pro, ustedes muchas conocen mi testimonio de lo que viví en una iglesia y como también yo digo, en la misma iglesia vamos a sanar. En la misma iglesia crecemos y en la misma iglesia avanzamos. Pero en la misma iglesia vivimos esta presión, porque muchos de los mensajes negativos que yo recibo en mis redes sociales no son de impíos, son de hijos de Dios también, o sea, hermanos de la fe, gente que incluso en un momento tú hasta le has servido, le has dado una palabra. O sea, todas aquí puedo poner de referente porque creo que todas aquí han estado en algún Zoom, por ejemplo, ¿verdad? Con Isamar. Y decir, no, Isamar, Dios me ha bendecido, su testimonio, su vida, pero por poner de ejemplo, ¿verdad? Isa no te vas a enojar, ¿verdad? Un ejemplo. Pero supongamos que Isamar pone, no sé, qué sé yo, no se me llega, yo soy malísima para los ejemplos improvisados, pero supongamos que ella diga, hay algo para que se rían, que los pantalones jean no son, estamos en familia, ¿no viste? Que los pantalones jean no son para hijas de Dios ungidas, supongamos, ¿verdad? Algo que Isamar no va a decir nunca. Y que de repente yo diga, ay no, pero ¿qué le pasa a Isamar? O sea, Dios mío, no puede ser, o sea, pero ¿y por qué? Porque yo no considero que eso no sea algo que me quite la unción, pero nada, ay Señor, te presento a Isamar, gloria a Dios por eso.
Esa debería ser la actitud, porque yo me sigo enfocando en que su vida me ha bendecido, de que Dios la ha usado para bendecirme, para hablarme, de que tiene algo de Dios, y al final de cuentas es una interpretación que no va a interferir en nuestra salvación, pero sobre todo eso no debe llevarme a mí a yo escribirle, mira Isamar, yo te admiraba mucho, yo quería, pero hasta aquí te sigo, porque no puede ser ungida, porque yo, es más, ahora es que me voy a comprar un pantalón con gusto y voy a subir la foto y no, o sea, mi postura en ese momento estaba hablando más de la actitud de mi corazón que de la misma Isamar, porque es algo sin sentido. O sea, y aún si yo creo, ¿verdad? Aún si yo creo de que puedo aconsejarla, la postura va a ser de, Isa, ¿cómo tú estás? Bendiciones. ¿Por qué tú crees que, que, que yo no tenga unción si uso pantalón? O sea, me gustaría de verdad saber, porque yo no creo eso, pero como que me choca. Ustedes ven qué bonito poder llevar ese diálogo y que también Isamar me diga, no, Lady, mira, yo creo, porque bueno, yo estaba, no sé, leyendo la palabra o tuve una revelación y Dios me ministró cuando usé tal jean y ya, quizás no lleguemos a un acuerdo. Yo siga usando mi jean, ella no lo use, pero no importa, seguimos bendiciéndonos. Entonces, a veces hay presiones como que están de más. Hay presiones como que vienen de paso y sin sentido. Cuando hay otras que son más importantes, como las que te acabo de exponer, que sí vale la pena. Como chicas, que hablaba eso con Ever anoche, situaciones que hemos visto de chicas que eran trabajadoras sexuales en el mundo y de repente llegan a la iglesia, no saben hacer nada, no tienen otra manera de ganarse la vida y en ese momento ahí hay que pensar, o sea, es una persona que viene a la iglesia con una conducta que no sabe. Necesitamos extenderle la mano, necesitamos enseñarle, darle amor, pero suplirle para que ella vea que como iglesia ella pueda encontrar el alimento para no tener que volver a caer a esa vida, porque es lo que conoce desde niña quizás hacer. Esas son cosas que sí ameritan nuestra atención y nuestra presión. Entonces, el punto siguiente, no toda presión es negativa. Tenemos una presión como hijos de Dios. Esa presión muchas veces nos ayuda a librarnos de situaciones y esa presión trae recompensa eterna. Y esa es la que tenemos que sentirnos siempre bien y felices donde quiera que lleguemos. Puede ser que pierdas la materia, pero Dios es justo. ¿Tú crees que Dios no va a pelear y a defenderte? Si lo hizo con Pablo, si lo hizo con los apóstoles, si lo hizo, y yo les digo mucho, algo que digo, Señor, que la fe no me falte nunca, porque aún si llegara a perder algo terrenal, el mismo Pablo lo dijo, ¿verdad? O sea, aún lo que gane en la tierra lo doy como perdido ya, porque nada de esto se compara a la gloria eterna que nos espera. Entonces, si pierdes el trabajo, si hay una situación en la universidad, si ocurre algo en tu familia, créeme, Dios tendrá sus ángeles, sus manos, sus pies en la tierra para proveer, para hacer ese maná que tú necesites en ese momento. Y aun si las cosas no pasan como tú esperas, tienes que mantenerte firme confiando de que lo que no entendamos aquí en la eternidad lo gozaremos y eso lo vale todo, porque van a haber momentos en donde no va a haber respuesta, en donde vamos a ver injusticia, en donde no sea palpable el que Dios nos haya hecho dicha justicia, porque a veces nos equivocamos con eso, creyendo de que porque yo no vi que a una persona le fue mal, Dios no me hizo justicia. Y la justicia de Dios no obra así. De hecho, hay un proverbio que también lo menciono mucho en los talleres de sanidad interior, donde Dios habla de que cuando veamos al malvado en calamidad, no se alegre nuestro corazón, no sea que se arrepienta Jehová y le corte el proceso. Óigame, qué Dios tan amoroso es. O sea, nos está hablando de que a una persona que hoy me haya insultado en un comentario, le pase una situación y yo me alegro automáticamente, Dios corta el oprobio que iba a tener. Entonces, al final de cuentas, todo se parece como ese círculo de lo mismo que decía ahorita Isa, o sea, sanidad interior, identidad, mirando a Cristo, que nuestra lucha no es personal, que hay un mundo espiritual y que la verdadera presión que vamos a tener siempre como hijos de Dios está por encima de todo esto. Entonces, para no
para pasar a la próxima diapositiva, encontré esta, a las amantes de física, a mí no me gusta física ni nada de eso, pero cuando estaba preparando el slide, encontré esa definición de presión hidrostática. Y de esa ley que habla Pascal, y me encantó, porque yo dije, pero esta es la perfecta definición de la presión, que no es negativa, que recibimos como hijos de Dios. Dice, es aquella que un fluido, el reposo genera por su propio peso. La presión hidrostática no depende de la masa, del peso o del volumen total del fluido, sino de la densidad del fluido, la aceleración de la gravedad y la profundidad del fluido. No piensen en su profesor de física que les caía mal ahora mismo, para que vean que sí le funcionó esa explicación ahora hasta para una prédica. Pero el punto acá es que me encantó la primera definición que dice que la presión hidrostática es aquella que un fluido en reposo genera por su propio peso. O sea, está clarísimo con todo lo que yo acabo de hablarles y decirles, aunque usted y yo queramos renunciar al llamado, corramos, le cerremos puerta a Dios, nos quedemos callados, es que hay una luz desde que aceptamos al Señor que genera propia presión, que genera peso. O sea, usted le vive pasando, hay gente que dice, tú eres cristiana, aunque tú no hables, no abras tu boca. Hay personas que tú llegas al lugar, yo he escuchado testimonios, experiencias de personas que llegan a un lugar y así como pueden recibir amor y ser aceptadas, así mismo la gente como que, no, despáchala a ella rápido, que se vaya primero. A mi mamá le pasaba, mi mamá me hacía un cuento una vez de alguien, de una persona, una vecina, que cuando ella llegaba, no sé cómo le llaman a los otros lugares, bodega o algo así, que le llamamos colmados, no son supermercados, sino como pequeñas tiendas, miniaturas en los barrios donde hay como las cosas de primera necesidad para cocinar y esas cosas. Y mi mamá se encontraba extraño como esa vecina, siempre que ella llegaba, se iba, aunque ella la saludara, hola, se iba. Y a veces, despáchela rápida, despáchela, y así como que una cosa extraña. Luego, mi mamá entonces pudo entender y supo de que la persona tenía un altar. O sea, era una persona que directamente trabajaba y hacía cuestiones espirituales ahí en su casa. Y bueno, una cosa totalmente increíble. Hace poquito, hasta el día de hoy, estaba ahí con una fiesta del Divino Niño Jesús y no sé qué cosa. Y ahí se pudo entender, y ahí mami dijo, wow, o sea, pero si yo no le he hecho nada, cuando entro al comercio la saludo, hasta digo, Dios bendiga a todo el mundo. Señores, es que portamos una luz. Y a eso estamos llamados, a hacer ese tipo de presión. No es que la presión del mundo venga y nos choque a nosotros, es que nosotros hagamos o no hagamos, hay algo espiritual que causará un peso aún estemos en reposo. Es como Elías en la cueva. Hagas lo que hagas, te encueves donde te encueves, Dios puso su ojo, su mirada en ti y te alcanzó. Entonces aquí no hay tutía de nadie, nada más que tomarse la cartera, echarse el perfume y seguir hacia adelante, porque desde que decidiste, voy a pasar la historia, desde que decidiste aceptar al Señor hay una presión, pero es una presión positiva, porque esa es esa presión que nos garantiza, ¿verdad?, de que portamos esa luz y que estamos para eso. Entonces, dentro de la iglesia no debería existir la presión que nos lleva a una reacción de ansiedad, de tristeza o de angustia. Y vemos eso muchas veces. Ya aquí empieza tu participación. Quiero interrumpirme. Dentro de la iglesia no debería existir, pero sin embargo lo vemos. Dentro de mi testimonio, así fue como yo conocí la ansiedad dentro de la iglesia y no debería. Ahora, yo hoy día doy gracias a Dios por eso, yo hoy día doy gloria a Dios por eso, pero no, eso no me hace a mí descartar de que el proceso que Dios quería que yo viviera, sí pudo vivirse sin necesidad de caer en una ansiedad por un abuso eclesiástico. Entonces, dentro de nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué presión estamos provocando dentro de nuestros hermanos, dentro de nuestros jóvenes, nuestro círculo de discipulado? Y para no dejar pasar por alto, vamos a hacer a partir de ahí todo el ejemplo con el tema de estatus y el tema muy común con la presión de las relaciones en vista de lo que se celebraba hoy, ¿verdad? Las personas que no se han casado después de cierta edad reciben mucha presión social, pero yo le decía a Ever que esto no solamente es presión social, hay entornos aquí en mi iglesia y en la ciudad donde yo vivo, ese es el pan de cada día. Aquí me enojaba mucho yo porque las adolescentes, las danzoras,
Desde que cumplían 18, 19 años, podíamos ver a los mismos líderes y muchos de los pastores preguntarle, hey, no ores con los dos ojos, ora así, con un ojo abierto, ve viendo, te va a quedar sola. Yo me quedaba, ¿what? Pero tiene 18 años. O sea, desde que tú portas una cédula, no es fuera la presión, es dentro de nosotros como iglesia. Y el punto es que sí podemos hablar del matrimonio, que eso ya tendrías tú que dar esa prédica luego para Zoom, la prédica que tú dijiste en la iglesia, sobre la importancia de nosotros ser pro matrimonio y pro familia, porque sabemos el movimiento que se está levantando en el mundo para tratar de destruir el diseño original. Pero nosotros dentro de la iglesia también sabemos y entendemos de que no podemos ser partícipe de una presión de llevar a nuestros jóvenes a tomar decisiones hasta incorrectas por una presión de un supuesto estatus, como me llegaron a decir hasta a mí, no, porque ya tú eres líder o ya tú eres pastora de jóvenes, no, pero es que tú necesitas a alguien. Y yo, o sea, pero ¿en qué momento de la Biblia dice que porque tú tengas X ministerio obligatoriamente ya tú necesitas? Y han caído mucha gente, no solo con el tema de pareja, el tema laboral, negocios mal habidos, carreras que no tenían nada que ver con el propósito de su vida, mudanzas que no tenían, ni Dios las permitía, no quería, pero lo llevamos a esa presión. Esta presión es mayor sobre las mujeres. Si las solteras se organizan para tener sus propias actividades, se les mira con sospecha, con lástima o menosprecio, refiriéndose a ellas como pobres solteronas. Eso es unos términos que a mí nunca me ha gustado. El tema como, no, te vas a quedar mona, se te fue el tren y se te fue esto y no. Procura que no se te vaya Cristo. Procura que no sé, y la gente dirá a veces, Lady, es fácil, ya tú estás casada, no. Toda, me da mucha paz, como por ejemplo, bueno, Regina me sigue desde años, la gente que me sigue desde años sabe que esa ha sido mi forma de predicar, aún desde antes de yo estar con Ever. O sea, siempre, gracias al Señor, pude tener como muy claro ese tema de que la identidad es Cristo. O sea, no puedes dejarte presionar fuera de ese lugar. Puedes pasar al próximo slide y ya, si tienes algo que ir aportando antes de entrar al tema de la presión familiar. Sí, en cuanto a la presión de la iglesia sobre este tema, particularmente sobre la soltería, no sé por qué, no sé dónde nace, no sé si nace desde la iglesia católica el tema de la imposición. Es que la iglesia ha ido tomando ese modelo de lejos de como decía Pablo, sean imitadores de mí. O sea, cuando te dicen sean imitadores, no te están imponiendo, sino, o sea, intenta seguir mis pasos. Y este tema particularmente de la soltería, eh, hemos, creo que va a depender mucho del lugar donde te encuentres, porque sabemos que geográficamente cambia mucho la concepción de matrimonio. Sí, pero acá particularmente en Dominicana hay una clara tendencia a esa imposición y he llegado incluso a oír a pastores hablar mal de otros pastores por no estar casado. Hay una expresión que dice, bueno, si tiene más de 30 años y está soltero, Algo tiene. algo tendrá que no ha podido concretar un matrimonio. Y a veces somos como tan ignorantes teológicamente porque la Biblia es tan clara en cuanto a ese tema. O sea, los mismos apóstoles de los cuales muchas de nuestras prédicas se basan, eran personas que gozaban de la soltería. Y hemos dejado de ver hemos tomado la concepción del mundo, la concepción pagana sobre que si estás soltero estás maldecida por los dioses. Esa era la concepción mundana sobre la soltería. Y fíjense que Jesús vino a hablar sobre la soltería como un don de Dios. Así como el don en el cual muchos aspiran, al don de la sanidad, al don de la profecía, todos esos dones son buenos, pero no podemos ignorar que también el don de la soltería, ¿por qué, por qué Jesús habla de que es un don? Porque es algo que es dado por el Padre. Y ahí donde muchas, creo que otras religiones han metido su pata, porque entonces
ponemos esta presión sobre personas que no tienen el don. Y ahí es donde encontramos que, voy a hablar de la fe evangélica, donde encontramos que evangelistas no tienen el don de la abstinencia, y entonces van de ciudad en ciudad enamorándose o enamorando a ciertas mujeres. Y Pablo, sabemos que es un pasaje bien conocido, cuando él habla sobre la soltería, de que es mejor no casarse, pero porque al menos todo el que ha experimentado lo que es el matrimonio sabe que hay muchísimas cosas que se restringen a la hora de uno estar casado. De hecho, recién pensaba en que uno de los lugares que para él y que está en Perú, uno de los lugares que a mí me encantaría poder conocer y hacer la expedición, o sea, todo el trayecto, es la caminata al Machu Picchu. Pero Lady es una persona que, Lady camina 2 cuadras y está agitada. Háblame de Punta Cana, de un resort. Entonces, si esto es con cosas tan simples como una caminata, imagínense cuántas cosas uno, estando en matrimonio, Ceder. entonces son cosas que lamentablemente la iglesia se ha impuesto sobre esto y nos ha hecho entender de que estamos incompletos cuando estamos en soltería, y lo vemos como una maldición, lo vemos como o esa tipa es rara, esa tipa sí es pesada, o cuidado en el caso de los hombres, y lamentablemente esto ha hecho mucho daño en la identidad de muchos jóvenes, es que si no estás en una relación, cuidado si es que te gustan los hombres, porque ¿cómo es que no te gustan las mujeres? O sea, llevamos mi experiencia, que quizás no tenga el don de la abstinencia, lo proyectamos sobre otros y llegamos a condenar y a juzgar. ¿Y qué habla la Biblia sobre juzgar? O sea, con la misma vara en la cual nosotros juzgamos, vamos a ser juzgados. Y lo lamentable es que muchos jóvenes bajo esta presión han cedido a tomar decisiones en las cuales no han estado seguros. Súper. La presión familiar, presiones de la familia, porque muchos de los jóvenes que hemos conocido también entonces vienen a nosotros, que quizá la presión no es en la iglesia, pero van a recibir este tema. Con el mismo tema de la relación, las presiones de la familia enormemente, que no tiene pareja, es con las preguntas de ¿cuándo te vas a casar? Y ya estás en edad. O sea, el tema de la edad, claro que es más marcado, como hablaba Ever, varía mucho geográficamente, porque esto vemos esta presión más en Latinoamérica. De repente tú te vas a Europa y tú encuentras que las mismas muchachas, aunque se casen, no tienen en su vista ni siquiera como parir de una vez, es como más recorrer el mundo, andar, y la mayoría, por eso, bueno, por eso el alto porcentaje de muchos ancianos, incluso hasta que con 1 o 2 hijos quizá, y hay lugares en Europa, pueblitos, digamos, como que se han ido como hasta enterrando. Y claro está que no todo en extremo es malo, porque sabemos que Dios es pro familia, pero el punto aquí es que es Dios. ¿Qué quiere Dios para mi vida? O sea, Dios me ha hablado de hijos, sí, ok, pues Dios me va a poner y va a tratar. Y ahí no importa diagnóstico médico, presión familiar, presión social, presión de lo que sea. Es que, ¿qué quiere Dios para mi vida? Esa es la forma de nosotros aprender a hacerle frente a la presión, poniendo límites de qué quiere Dios. Ok, me molesta, me duele el comentario que me hizo, quizás, no sé, mi tío, mi mamá, mi abuela, me duele porque no lo ignoro, pero voy, me arrodillo, oro por eso y al final sigo como lo leí al principio, ¿verdad? O agrado a mi mamá o agrado a Cristo, o agrado a mi abuela o agrado a Cristo, o agrado a mi amiga o agrado a Cristo. O sea, siempre el límite y el referente va a ser Cristo. Y al mirar a Cristo se va a alivianar el malestar, porque no es fácil. O sea, no estoy diciéndole que es fácil, uno se siente mal cuando tiene algunas preguntas, alguna presión, y más si tú lo estás anhelando. Porque también si una persona que le hacen la pregunta o el bullying o la broma o la chercha, como sea que le quieran decir, y se une a la broma,
pero no podemos minimizar de que hay personas que esto les siente realmente. O sea, yo he escuchado chicas que me dicen, Lady, yo hay domingos que veo las familias salir y me siento triste, digo, ay Señor, si yo tuviera mi esposo, mi hijo, pero ya, llego a mi casa, yo me maquillo. Ah, bueno, alguna de ustedes la conocen, ella estuvo en la conferencia de Sin Filtros, que es Helen Mariela, la maquillista. Me pongo mi cosa, mi pelo y me voy, mi amor. Llamo a una amiga de la iglesia o llamo a un adolescente, llamo a alguien y yo digo, viste, eso es vivir la plenitud de Cristo. Ella no ignora su realidad, ella de verdad tiene sus deseos, da lugar a sentirse a veces triste, de extrañar, pero no se limita. Ella ha usado su experiencia, que ya tiene 40 años, para acompañar jovencitas, vive rodeada de amigas, es una mujer súper usada por Dios y ese es el punto. Pero hay otras que no, hay otras que todavía no han alcanzado esa plenitud en Dios y van a necesitar un poco más de nuestra paciencia y de uno cuidar el comentario. Porque el comentario que a mí no me afecta puede ser que sí le afecte a Ever y viceversa, porque cada quien tiene una manera de interpretar y conforme a lo que yo esté cargando. Y hay chicas que nada, no le importa, pero hay otras que se deprimen, que hasta se pueden sentir súper mal. Algunos padres consideran tener como una carga a un hijo soltero en la familia y lo presionan por todos los medios, pensando solo en sí mismos y no en el daño que puedan ocasionarle a la hija, al empujarla a casarse sin tomar en cuenta si esa es la voluntad de Dios para ella. Y puede pasar el slide. Y muchos dirán, Lady, pero eso quizás se ve más padres impíos. Créanme que no. Créanme que no, en estos días nosotros nos hemos quedado boquiabierta con el caso que hemos visto. Hay una gran amiga mía que tuvo una situación bien difícil, hija de pastores, en donde ya ha roto dos noviazgos, los ha iniciado en contra de la voluntad de sus padres y al final la presión de ellos ha podido más. Y ustedes, miren, yo le doy un premio al que me diga el por qué ella ha tenido que dejar esos noviazgos. Padres pastores, por el color de la piel, por el color de la piel. Aquí en Dominicana, no nos vamos lejos. Tenemos racismo dentro de la iglesia, tenemos clasismo, tenemos elitismo y eso debe de ser erradicado. Sobre todo si hemos recibido esa presión, ese menosprecio, ese rechazo, sanemos y no nos convirtamos en lo mismo que en algún momento hemos vivido. Y la chica hablaba y me decía, Lady, mira, no es por yo jactarme, pero tú sabes, yo toda la vida tuve la danza contigo, nunca tuve un novio, me he guardado para Dios, hice una carrera para complacerlos a ellos, porque lo que ella quería era estudiar teología y irse a un instituto bíblico y estudiar fuera, no la dejaron, se graduó de una carrera que al final de cuentas ni le gusta, simplemente era buena en eso, pero no le gusta, ni siquiera lo está ejerciendo, le dan viaje, le dan vida, le van un supuesto estatus, pero encontró un chico de Dios bien usado, la persona de quien ella se enamoró, pero era una persona de color. Y eso bastó para que esos padres cristianos, yo digo, pero ¿y de qué manera cogen un micrófono? O sea, ¿de qué manera leen la Biblia? ¿De qué manera predican ese Dios de amor si solamente mi fe es capaz para el pueblo, pero no la puedo ejecutar en mi familia? Con mis hijos, estoy llevando una fe dividida de entre lo que predico que digo de un Cristo de amor, pero estoy haciéndole la vida de cuadrito a mi hija porque no está cumpliendo con el estatus que yo creo como papá. No estamos hablando de un impío, no estamos hablando de que quizá la están aconsejando por color. Y yo me negaba a creer la primera vez, pero luego cuando ya así como que salió un poco a la luz y hubieron cosas que fueron ya como más de conocimiento público, yo dije, en serio, o sea, lo creo porque lo estoy viendo. Otro sector es la presión de amigos. También los amigos que se van casando puede ser una fuente de presión. Ven a la persona que no tienen pareja como alguien en quien hay que ayudar, como alguien que está enfermo, que tiene un problema, que necesita ayuda de los demás. Esto puede existir, porque vemos personas donde tú le dices, oye, ya sal de eso, o sea, no te frustres, tú eres una joven de Dios, dale para adelante, tuviste un problema, pero dale para adelante, vete, no importa, Dios tiene un nuevo tiempo para ti, te veo, sabe, una cosa es ayudar, una cosa es tú escuchar a una amiga que diga, no, todos los hombres son iguales, yo no creo en hombre, ya ahí sí, ahí ya tú tienes que decir, espérate, no comparto tu opinión, o sea, necesitas sanar, que si tú no te casas sea porque Dios quiera, pero no porque tu trauma estén creando una coraza
de algo que Dios quiera sanar y entregarte, pero que por el hecho de tú no romper o por el hecho de no sanar la relación que tuviste con papá, el modelo que tuviste con papá, o si fuiste hermana mayor y tuviste que criar niños chiquitos y ahora por eso tú dices que tú no vas a tener hijos, que no estás de acuerdo y no sé qué cosa, y todas estas tendencias que existen, desde el feminismo, el tema del aborto, el tema de la ideología de género, señores, todas estas personas están casi en su 100% proyectando heridas y baches emocionales no sanados. La proyección siempre viene, y ese son el prototipo que esas ideologías van a buscar dentro de la iglesia. Lo hablábamos en estos días. Creo que el resentimiento y esos traumas son, como decimos, la tierra especial para cultivar cualquier de estas ideologías. O sea, ahí es donde nacen todo este tipo de movimientos. Y sabemos que la presión no solamente es ya hoy por hoy una presión de parejas heterosexual. Ya hoy la presión es que si tu novio te dejó, o que si te fueron infiel, y que tú deberías de probar con una mujer, tú deberías de probar con un hombre. Y esta presión está siendo más fuerte y más común de lo que nos imaginamos. Hoy en día, para los que tienen Netflix, sabrán que no hay una novela, que no hay una serie, que no hay una película donde no tengan esto como una opción. Como algo normal. Y muchos han caído a esta presión como tú pruebas y tú simplemente pruebas y si no te gusta ya. Pero lo que nosotros como cristianos sabemos es que hay una unión espiritual. Y si fuese simplemente una unión de gustos, ¿no? Es como decir, bueno, a mí me gustaba mucho ir a McDonald's, pero no sé, un día me cayó mal la hamburguesa y dejé de ir, ahora voy a Papa John, por ejemplo. No habría ningún problema, pero cuando hay una unión y un enlace espiritual, es imposible, si Dios no lo corta, poder salir de ahí. Al contrario, eso cada día te va sumergiendo más y más y más en esas nuevas búsquedas de experiencia, y eso es una de las presiones que habitualmente hoy en día vienen por medio de amigos. Lo hablábamos en estos días, una persona que hemos conocido, una persona que estaba dentro de la fe, que era una chica que hasta podríamos entender que tenía un llamado de parte de Dios. Hoy en día estar en una relación homosexual. Y uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó en el medio? Lo que pasó es que lamentablemente la iglesia no ha sabido trabajar con este tipo de personas, con personas que vienen de traumas, y es sumamente importante poder hacer un trabajo muy intencional en cuanto a esto, porque es la tierra, vuelvo y digo, es la tierra que están buscando para sembrar ahí la semilla del odio y de resentimiento. Puede pasar el otro slide. Hacer frente el y para cuándo. Esto ya aquí no aplica solo para pareja, ya que aplica para todo, ¿verdad? Sea de cambio de trabajo, de mudanza, para todo el estatus que sea que estén viviendo. En nuestra sociedad se considera que estar casado es un signo indudable de madurez, de adultez y de felicidad. Esto se descubre en las expresiones con las que se acosa a los jovencitos y para cuándo. Cuando se ponen de novios, todo el mundo sabe eso, ¿verdad? Empieza la insistencia, ¿y para cuándo? Ahora pensando en el matrimonio. Entonces, cuando ya se casan, es ¿y para cuándo el primer hijo? Pero cuando llega el primero, ¿y para cuándo el segundo? Y así la vida se vuelve un ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo? ¿Y para cuándo? No, no en vano ha aumentado tanto el tema de la ansiedad hoy día, porque es que vivimos, que no disfrutamos el momento de ahora mismo cuando ya estamos pensando para mañana.
Y es y para cuándo lo hemos proyectado en nuestras vidas. O sea, Dios nos acaba, por ejemplo, de entregar una casa y ya estamos pensando que es el segundo nivel, pero que, y si tenemos 3 hijos, Ever, pero hay que hacer otro cuarto, pero disfruta ahora, o sea, el ahora. Y eso lo empezamos con cositas chiquititas, desde cositas de, ay, ¿qué comeré mañana a las 12? Pero todavía tú no has cenado hoy. O sea, de algo tan pequeñito y así mismo lo llevamos en nuestras vidas. Entonces, esos y para cuándo debemos tener cuidado, ahí está chiquitito, luego ustedes lo van a ver. Tenemos que tener el cuidado con proyectar sobre otros la propia experiencia. Detrás de mucho y para cuándo viene, no, porque es que yo no quiero que te pase como a mí, pero ¿quién te dijo que me tienes que pasar como a mí? Somos seres diferentes. Y a veces nosotros como cristianos hacemos mucha teología de mi experiencia. Es diferente a que yo te diga, por ejemplo, Darieli, que Darieli me escriba, me diga, Lady, mira, estoy conociendo a un chico por redes sociales. ¿Tú crees que sea de Dios esto? Y yo, sí, Darieli, ay muchacha, pero mira, pero así fue que yo conocí a Ever, ay, qué bueno, dame su nick para agregarlo, corre. No, no, al contrario, yo, espérate, o sea, yo sé los pros y los contras, y yo, wow, gracias Darieli por contarme, mira, ya que tú me estás contando, ten cuidado, no des tus datos personales, no le des tu dirección, te ha llamado por videollamada, viste que es real, tú tienes amigos en sus redes, o sea, y aún puede ser, yo estoy bien con Ever, ¿verdad? No era ningún psicópata ni nada, era real. Pero yo no puedo dar por hecho que a Darieli esa persona es un mini Ever. De hecho, no lo vas a hacer porque no hay dos igual, todos somos diferentes. Pero si al revés yo hubiese tenido una mala experiencia, tampoco puedo decirle, no, Darieli, muchacha, a mí me atracaron, mira, muchacha, pero vinieron unos tigres a mi casa, yo le di la dirección y fui al aeropuerto y me pasó y le lleno la cabeza. Entonces, ni para bien ni para mal, mi vida como hija de Dios debe ser objetiva. ¿Qué quiere Dios para Darieli? No es la experiencia de Lady. Y yo creo que aquí es que como cristianos erramos mucho con ese tema. Lo segundo es mantener el enfoque en los frutos, no en el estatus ministerial que podamos tener. Lo más importante en tu vida son los frutos. O sea, tú no puedes caer en una presión en tu entorno de comprarte el carro que tú no puedes pagar, porque para pertenecer a ese equipo pastoral tú necesitas ese carro, mudarte al residencial que sabes que no puedes estar porque para pertenecer y para hacer célula necesitas ese residencial. Señores, esto es real, son presiones que la gente vive hasta dentro de la iglesia. El que murió en la cruz fue Jesús. No tenemos que hacer nada de estas cosas externas para pertenecer y la gente que nos va a amar, nos va a amar como sea que estemos y nos vamos a ayudar para que juntos echemos hacia adelante. Y debes tener paz, convicción y acuerdos económicos y sociales. Eso es para todo, eso en el tema de pareja, tema ministerial, tema de estudio, para todo en tu vida, esos límites, puedes pasarlo, te van a ayudar muchísimo. Entonces, aquí ya rápido, antes de tomar decisiones, piensa qué mueve tu corazón. Yo marqué 2 puntos importantes. El primero es que las decisiones correctas siempre se toman basadas en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es viva en tu vida, tienes la guía del Espíritu Santo y tú vas a actuar conforme a tu llamado, las presiones te van a hacer como aceite. Te resbalan. No es que no te toquen, porque si viene de una persona que tú amas, que tú quieres, de tu entorno familiar y de amigos, siempre te va a doler, pero ese dolor no puede nunca superar el compromiso de la palabra de Dios, de tu llamado y la guía del Espíritu Santo. Aunque no me entiendan, aunque no me comprendan, aunque sea la oveja negra de la familia, aunque todo el mundo diga lo que diga, si estoy en la palabra, tengo convicción objetiva o incluso algún mentor, pastores, amigo, alguien, si siento la inseguridad y quiero buscar una opinión, búscala, alguien que pueda alinear y sabes que estás rumbo a tu llamado, la presión no puede tener parte en ti para nada. Y dos, no puedes estar rodeado de personas
que causen presión negativa sobre ti y tu propósito en Dios. O sea, llega un momento, tú no puedes salirte de tu casa, si es tu mamá, si es tu papá, si es un hermano, tú tienes que ver porque son familias tuyas, pero permanecer constantemente en un diálogo, tienes que poner límites. Si ya tú sabes que el tema, por ejemplo, novio, es una situación que se da en tu casa, pon los límites, trata de no llevar, y cuando esa conversación se va a, como que ya el ambiente familiar está haciendo la zapata para eso, levántate, ve a ayudar a otro lugar, cámbiate, es tener estrategias y ser más sagaz que aquellos que están obrando en mal, porque si no van a tocar tu corazón. Cuidado con estas sutiles presiones. Ya Ever habló un poco de eso. Tú no tienes que demostrar que eres un varón o que no eres homosexual y meterte a una relación por eso. Igual la mujer no tiene que demostrar eso. No tienes que tener hijos para mostrar tu feminidad. Tus hijos tienen que venir con un propósito en la tierra. No tienes que demostrarle a nadie de eso de ser feliz, porque al contrario, las personas que realmente son felices no tienen tiempo de demostrárselo a los demás. No tienes que mostrar que no eres un solterón o una solterona, porque después igual, entonces vas a tener que vivir siempre mostrando. O sea, si ya cediste a la presión de que para no estar soltera caigo en esto, vas a seguir toda tu vida cayendo en obrar decisiones por los demás. No tienes que mostrar que eres normal. Dios y tú saben que eres normal, punto, ya. Igual, bueno, yo no soy normal y como quiera, bueno, no somos malos anormales. No tienes que salir de la soledad. Hay un post que tú fue anoche que lo pusiste, ¿verdad? De bendita influencia, vayan, sí, así bendita influencia, vayan a leerlo. Una cosa es estar sola y otra cosa es estar en soledad. Entonces, ahí vienen muchos problemas maritales y vienen muchas causas hasta de divorcio, porque si no resuelves tu soledad, el vacío va a incrementar cuando te cases, porque te vas a dar cuenta entonces que toda la presión y mochila que cargaste sobre tu pareja no te pudo llenar y es porque tienes un problema que resolver a solas, a cuentas con Dios, y porque ya tienes la edad suficiente. En Dios no hay edad. En Dios no hay edad. Puedes cambiar. ¿Recibiste alguno de estos mensajes o mandatos? Debes casarte, no es bueno ser soltero, debes tener un hijo o debes darnos nietos. Hay muchas madres con esa o los padres, ay, me voy a morir, no voy a ver mi nieto. Yo probablemente me muera y no vea la Torre Eiffel. Todos nos vamos a morir sin ver algo en la tierra. Todos nos vamos a morir sin alcanzar algo. Para eso existe la generación, para eso existen las promesas de Dios que se extienden. Hay cosas que yo no voy a ver, pero me da gozo saber que probablemente mis hijos sí lo vean. Y ya, y el hecho de yo saber que a futuro alguien lo vio, ya lo vi, porque es que mi mirada no está en lo terrenal, es eterno. Hay cosas que yo no, países que yo no voy a visitar, que quizás mis nietos, mis generaciones tengan casas y mansiones ahí. Cuando tú aprendes a tener una mentalidad de eternidad, créeme que la paz es increíble, porque tú entiendes y sabes que hoy tu vida, yo soy una semilla en el reino espiritual y que en mi generación van a ver frutos que yo no tengo que preocuparme por ver hoy, yo solamente tengo que preocuparme porque esa semilla llegue con la fe y la intención correcta hacia el lugar, puedes pasar lo que ya vayan a recibir los míos. Para hacer frente, primero reconozco que recibo presiones de, o sea, tenemos como todo en la vida de sanidad, ustedes lo saben, ¿verdad? Para uno hacer frente tiene que darse cuenta, sí, es verdad, yo estoy recibiendo presión de mis padres, de mis hijos, de mis amigos, otros, que sea el Espíritu Santo que te revele a partir de esta noche a dónde está tu mayor presión. ¿Las recibo de qué forma? Tienes que identificarla, porque si es directa, verbal a tu persona, muchacha, pero cásate, pues ya tú tienes 30 años, tú estás loca. Tú tienes que tomar pautas y estrategias para esa clase de indirecta, perdón, para esa clase de presión directa, pero hay otras que son indirectas, que son miradas o comentarios silenciosos. No te lo dicen directamente a ti, pero cuando tú llegas, bueno, no, a mí me gustaría porque, ay, es tan difícil uno a los 30 años solo, ¿verdad, fulana? No te lo está diciendo, pero te está haciendo la pregunta, es lo mismo, son sutiles, entonces tenemos que tener el discernimiento. Es importante que rechaces las presiones. Lo que realmente te hará feliz es descubrir la voluntad de Dios para tu vida y cumplirla.
Recuerda, eso lo dijo ahí esta Mateo, Jesús no tuvo pareja. Es importante que rechaces las presiones, de verdad, grábate eso. Recuerda y declara cada vez que lo necesites, yo no tengo que demostrarle nada a nadie, ni siquiera a mí misma. Yo vivo el aquí y el ahora, disfruto de esta etapa de mi vida con el poder y con el amor de Dios. Yo sé que ahí suena como muy coach, muy motivacional y muy Daniel Javif, pero es la realidad. Recuerda y declara cada vez que lo necesitas. Tú y yo no necesitamos demostrarle nada a nadie, ni siquiera a nosotros mismos, porque a veces nos vemos al espejo y nos decimos montones de basura a nuestra mente, pero Dios nos recuerda cómo Él nos ve. Vivo el aquí y el ahora, suelto el pasado, suelto la depresión, resuelvo y sano lo que tengo que resolver, suelto ese futuro ansioso, esa preocupación de qué va a pasar porque Dios es fiel y vivo el hoy. Mi actitud de hoy en gratitud, oración y fidelidad a Dios me da calma para recordar el pasado y me da la esperanza y el gozo de esperar el futuro. Mi vida debe de estar sustentada en el poder y el amor de Dios. Antes de pasar a la parte de las preguntas, porque sé que acá hay líderes, eh, hay amigos, hay hermanos de otros jóvenes, de otras personas que quizás puedan llegar a vos estando en este estado de sentirse que su vida está anclada en cuanto a este tema, que no han podido formalizar ninguna relación ni nada de eso. Quiero leerte, esto es algo que se habla muy poco dentro de las iglesias, pero que fueron palabras del mismo Jesús. Vemos en Mateo 19, ¿sí? No le voy a leer todo el capítulo, pero vemos que acá se le acercan los fariseos a Jesús preguntarle acerca del divorcio, si estaba bien o no. Bueno, Jesús le dice de que, de que básicamente la única forma de divorcio es bajo adulterio, o sea, bajo una infidelidad. Ahí si estás en una relación y te han sido infiel, o sea, tenés el aval legal de parte de Dios en cuanto a este tema. Pero no me quiero centrar ahí, sino en las próximas palabras que dice Jesús. Eh, Jesús le dice a sus discípulos, dice, no todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino que solo aquellos a quienes se le ha concedido el entendimiento, pues algunos son eunucos porque nacieron así, otros los hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. ¿A qué se está refiriendo Jesús acá? Muchos entienden que los eunucos eran homosexuales en la antigüedad, pero acá vemos que Jesús está hablando de tres tipos de personas que que no se unen en relación, ¿sí? Vemos que en primera instancia él habla del sentido físico. ¿A qué se refiere con esto? Cuando hay una deficiencia en las partes reproductivas, sea del hombre o de la mujer, ¿sí? En este caso, yo creo que más está haciendo énfasis en el hombre, ¿sí? Cuando el hombre tiene problemas en la parte de los testículos. Entonces, una persona que nace bajo esa condición, hay un deseo sexual que no lo adquiere. Después se habla en segunda instancia de los que son así provocados, o sea, por los hombres. Esto mayormente se refiere a los esclavos. Los esclavos se les estirpaba de manera muy violenta los testículos a los hombres. ¿Para qué? Para que sirviesen en la casa de los reyes, en los palacios, ¿sí? Y de esa manera asegurarse de que sus mujeres no corrieran peligro de que cualquier esclavo se quisiera propasar.
Pero acá en tercer sentido, Jesús está diciendo, hay otros que se hacen eunucos, o sea, que toman este sentido de restringirse el deseo sexual por el reino de los cielos, es decir, para hacer una obra, una labor específica. Vemos que los propios apóstoles, no todos tenían este don, no todos tenían este llamado. Vemos que Pedro, sí, esto es algo que quizás los católicos no reconocen, de que Pedro tenía a su esposa. Vemos que el mismo Jesús sanó a la suegra de Pedro, es decir, si tenía suegra tenía que tener una esposa. Entonces, pero vemos al apóstol Pablo en el cual él sí recomienda el que todo el que pueda, que busque esto, porque si tu deseo es servir a Dios de manera plena, de manera que no tengas ninguna limitación y que puedas alcanzar lugares quizás que yo como casado no voy a alcanzar por más que quiera. Entonces Pablo nos recomienda que sí lo hagamos, pero entendamos que dentro de la viña del Señor existe este llamado. Van a haber chicos que quizás se van a acercar a ti no entendiendo el por qué no sienten atracción hacia mujeres o viceversa, por qué una mujer no siente como esa necesidad de estar en una relación. Porque estos casos se dan y ahí es donde, como decía recién, donde la presión de la iglesia se puede convertir en un daño. ¿Por qué? Porque si yo como líder estoy diciendo que el que no se casa, cuidado, quizás tenga problemas con su homosexualidad, lo que yo estoy prefiriendo es que si tú no tienes una esposa, si tú no tienes un esposo, estás teniendo problemas, o sea, en el orden de preferencia. Que le está maldiciendo Y indirectamente. nuestras palabras están trayendo peso sobre la vida de algunos de nuestros discípulos por nosotros entender que hay una mala orientación. Entonces, estas palabras muchas veces son las que el propio enemigo, las propias obras del infierno han utilizado, se han agarrado de ahí para traer confusión. ¿Sí? Y quiero ya Para terminar, sí. viste que tu pastor eres tú, ya terminar. No, porque tú hablaste toda la clase. Pero cumplí hasta las 9 mi hora. Sí, claro. Ella habló toda la clase y ahora me echa la culpa a mí, que yo estuve callado. Ahora, Colosenses, si tienen ahí donde anotar, anótenlo. Colosenses, capítulo 2, del versículo del 9 al 10. Sí, claro, Erika, no, que queremos oírlo a todos, no, yo tengo hambre. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, toda la plenitud de la divinidad en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Es decir, que toda la plenitud, dice Pablo, que se encuentra en Cristo. Seas soltero, seas casado, porque a veces, y esto trae mucho conflicto a la hora de uno estar casado, porque cuando uno siente un vacío, entiende que el vacío lo va a llenar Lady, y no es así. Yo proyecto una esperanza y estoy esperando algo de que ella haga en mi interior, que ella me llene del amor que quizás mi madre no me dio, un ejemplo. O en el caso de las mujeres, que ese esposo te trate con amor porque tu padre fue violento. Entonces, hay una proyección sobre las personas, y vuelvo y digo, estés casado o estés soltero,
cuando uno está soltero, ¿qué entiende? Que cuando tenga mi pareja voy a estar completa, voy a estar plena. Y con esto no digo que no haya un rol dentro de la pareja. No estoy diciendo que Lady no, o sea, que si yo puedo tener un día feliz, no se deba a Lady, o viceversa. Pero el entender que como personas vamos a llenar nuestros vacíos entre nosotros mismos, es no entender que la plenitud solamente viene de Jesús. Y cantamos, Cristo Jesús, eres mi plenitud, pero a la hora de la verdad estamos esperando que la plenitud venga o por mis padres, o por mis amigos, o por mi trabajo, o por mi relación. Entonces, entendamos que dentro de la iglesia se puede dar este tipo de situaciones donde hayan personas donde nosotros incluso debamos de guiar a esas personas a entender que si no tenés quizás ese deseo por el momento de iniciar una relación, bueno, aprovechar este tiempo porque es importantísimo aprovecharlo para servir a Dios, aprovecharlo para crecer espiritualmente, aprovecharlo incluso para iniciar obras que quizás si con los años viene la pareja, hayas podido haber invertido bien tu tiempo. Y ahora sí, para que Ley no me siga echando más la culpa, eh, pueden dejar ahí sus preguntas. Sí, preferiblemente es que puedan abrir sus micrófonos Okay. y puedan hablar, o sea, hablar del tema. No tiene que ser solo pregunta, puede ser aporte, un testimonio que sea corto para que todas puedan, somos poquitas, pero para que podamos hablar. Alguien que haya tenido victoria sobre una presión o alguien que la esté viviendo y quiera contar o pedir oración, una pregunta, duda, no se hablen. No se maten por levantar las manos. Igual las voy a mencionar entonces. Espera que tengo el micrófono cerrado. Un momento. Ahí está. Puedo. ¿Puedo yo? No es testimonio mío. No te escucho. Digo que la primera que levantó la mano en Zoom fue Erika, entonces tendría que ser ella. Mira, ahora la levantó Regina y luego Cecilia. Vamos. Dale, Erika. Ok, está bien. Entonces, lo que yo quería contar rápido es de la presión como tal, contar un testimonio que yo tuve en uno de mis trabajos, que pues básicamente me quedé sin trabajo porque pues los supervisores y la directora pues querían que yo mintiera en unos documentos que para ellos no parecía algo importante, porque realmente era como para adquirir más participantes y todas las demás empleadas que trabajaban allí el mismo trabajo que yo lo hacían como algo, ellos lo veían como algo pues insignificante, tonto, era marcarse en un papel que la participante cualificaba para estar en el programa, aunque no fuese verdad, simplemente pues para que ellos lo veían como así ella se iba a beneficiar de que yo le iba a orientar y darle la información y la iba a estar ayudando con esa mentira que yo ponía en el documento, pero ellos no lo veían como mentira, lo veían como un beneficio, entonces yo me negué a hacer eso, porque pues para mí mentira es mentira. Claro. Entonces, pues perdí el trabajo. A causa de eso me quedé sin trabajo. Ellos lo documentaron primero como insubordinación porque yo me fui en contra de la orden que me había dado la supervisora, pero realmente después yo las confronté porque eso ya sería fraude. Exacto. Y entonces pues ahí ellas no encontraron,
al primero como que trataron de amedrentarme con que habían hablado con los abogados y todo eso. Y me recuerdo que ese día, cuando fue que estuvo la discusión como más fuerte, cuando yo me fui de la oficina, que me senté en una mesa que había grande, yo recuerdo que yo sentí literal como dos ángeles bien gigantes que cayeron, uno en el lado derecho y en otro en el lado izquierdo. Y yo sentí la presencia de Dios como que respaldándome de que confiar en Dios. Y yo me quedé sin trabajo, yo pensaba que hacía 1 año y 5 meses, pero realmente hace 2 años y 5 meses. Y yo le estaba diciendo a mami en estos días que a mí no me ha hecho falta nada. Yo había cogido una guagua nueva y ningún pago se ha atrasado. No me ha hecho falta de dinero para nada. Yo he viajado como 5 veces, como 3 veces a Estados Unidos, y tú sabes que yo tuve un viaje que fui a París que me lo regalaron. Y Dios ha sido maravilloso, que lo que yo quiero dejarles con todo esto es que cuando uno hace lo que Dios quiere que uno haga y lo hace de la manera correcta, por obediencia, Dios después te va a respaldar y te va a bendecir en medio de esa necesidad. Amén. Que pues básicamente eso es lo que quería contarle. Que no me deje llevar por la presión de que todas las enfermeras lo hacían, la supervisora, la directora, el director, todo el mundo ahí. Y nada. Wow. Qué chulo. Fue fuerte, pero... No, claro, es fuerte, pero mira, es bonito. Es bonito porque hoy o mañana, no solo que Dios no te ha faltado nada, no te ha faltado nada, no te ha dejado sola, sino que incluso tienes la legalidad y la autoridad de predicar en ese lugar. Que yo creo que eso es lo que como hijos de Dios no nos damos cuenta. Cedemos a la presión y luego tiramos por el piso. Luego nos ven predicando, luego nos ven en un Zoom, luego nos ven en la calle, nos ven en un live. Tú puedes ir con tu frente bien en alto, como decimos acá, y decirle, mira, Cristo te ama. Y aún tú no se lo digas, ellas van a decir, puede ser que en el momento en ignorancia digan, mira qué pendeja. A la hora de la verdad siempre van a recordar que Erika fue íntegra. Y Erika de verdad es cristiana. E incluso si luego de tu salida entran chicas cristianas que sí cedan, también se lo pueden tirar en la cara. No, había una aquí, esa sí es cristiana. Y por eso a veces nos preguntamos por qué no nos creen, porque en el trabajo pasa lo que pasa, porque en el barrio pasa lo que pasa, porque quizá en un momento los vecinos vieron que pegaste un cable, que te robaste la luz, que hiciste tal cosa, y son pequeñeces, pero te quitan integridad y sobre todo te dan una autoridad, así como te resta la autoridad espiritual en Dios, así mismo te da una legalidad de una vida incorrecta de las tinieblas, esa brecha espiritual que viene. Entonces, gracias por tu testimonio, Erika, me encantó. Seguía Regina. Y luego Ceci. Bueno, quería comentarle que mientras tú comenzabas a hablar sobre lo que es la presión, siempre he pensado como que deberían de en este tiempo, mejor a veces darle gracias a Dios que una persona se ha mantenido buscando y que sea el Señor que le diga, que sea el Señor que le traiga a su fiesta o donde tenga que traer la persona indicada. Porque tantos divorcios y tantas cosas que pasan con jóvenes que se casan y que luego entonces por una infidelidad, porque no fue la decisión correcta, por X razón, se separan. Es decir, que en este tiempo, tanto la iglesia como cada uno de nosotros deberíamos de dar mejor gracias a Dios y buscar más la intimidad de Dios para que sea el que nos guíe y que nos lleve a lo que tenemos, lo que Él nos quiere dar a nosotros. Otra cosa que quería era también comentar que yo no he sido presionada con respecto a eso. Y si me lo preguntan, porque me lo preguntan, pues no me genera presión, porque yo digo, doy gracias a Dios que tengo a mis hijos, que es una de las causas por la cual la gente coge la presión, porque quieren tener una familia y la familia son los hijos, no solamente son el padre y la madre. Y no he tenido esa presión. Ahora en poco deseo tener la familia,
pero eso tampoco me genera la presión de yo ponerme en una situación donde yo me desespero, porque inmediatamente esa presión la siento, comienzo a evaluar mi vida, comienzo a ver, tengo mis hijos, llegué a estar casada, sé lo que es estar casado, y doy gracias a Dios por la situación en la que me encuentro, por el momento en que estoy. Pero muchas no lo piensan así, se desesperan. Y es algo que como cristianos debemos de, como decía Ever, es la palabra te dice cómo hacerlo. Es decir, te dice que es mejor estar solo que con una pareja. Entonces tú interiorizar esa parte y decir, ok, si estoy casado voy a estar en esta situación, no voy a dedicar todo el tiempo al Señor. Si es una persona cristiana que desea agradar al Señor, va a querer tener tiempo para agradar. Claro. Entonces, es ahí en donde cada persona que esté soltera ahora mismo y coge la presión, es saber que lo mejor es estar en la voluntad de Dios, sin tomar en cuenta esa presión. Ahora bien, también me hago la pregunta, ¿por qué tantas mujeres que tú conoces que verdaderamente son de Dios no saben, es decir, cogen la presión de que están solteras? Es decir, no le habla el Señor, no le dice el Señor si espera o si viene o no viene. Es decir, no le dice el Señor algo que ellas puedan decir, no, es que yo estoy en espera, o que sí, ya el Señor me habló de eso, pero no es el tiempo. ¿No me entiendes? No es que uno quiera que se lo diga, pero uno a veces se hace esta pregunta, porque yo misma me lo he hecho de personas que yo veo y que no tienen la pareja. Pero es algo que uno se cuestiona. ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Ahora bien, todo el mundo tiene que también aceptar que no es que tú tengas que estar preparado, pero cada quien sabe si está preparado para que el Señor le dé esa bendición. Cada uno de nosotros sabemos si Dariel como jovencita y Stephanie la morenita, para diferenciarla, está preparada para dar ese paso. Cada una de nosotros sabemos que estamos preparadas y una de las cosas que debemos hacer es prepararnos para esto, estar más en comunión con el Señor, desearlo más, estar en busca de Él para que entonces ese momento llegue. Sí. Porque entiendo que Dios no nos va a dar algo que nosotros no estemos preparados para recibir. Y tú diste la respuesta en el último punto, la búsqueda con el Señor. Tú diste la respuesta. Toda persona, y con lo que Ever acaba de leer, que Pablo escribe ahí, la plenitud está en Cristo. A donde se coge presión, nos guste o no, y esto va a caer mal, qué bueno que ustedes todas me aman, demuestra el bache espiritual que todavía se tiene con la plenitud de Dios. Y eso no es para hacer sentir mal a nadie, porque eso es lo que a mí a diario Dios también me confronta. O sea, a ustedes quizá le pueda pasar con una pareja, a alguien le pase con un viaje, a alguien le pase con una casa, con una tecnología, o sea, cualquier objeto que pongamos y proyectemos como que mi felicidad va a ser cuando yo tenga eso, me está dando como resultado, tengo un bache espiritual y Cristo todavía no es mi plenitud. Por más que lo excusen, no, Lady, no, que no hay plenitud de Cristo. O sea, tú puedes ayunar todos los días, te puedes saber la Biblia de Génesis, Apocalipsis, si hay una presión que se está generando, necesitas más llenarte de Cristo. O sea, esa es la única solución. Eso es lo único que te va a ayudar a estar pleno. Y no debe hacernos sentir mal, sino como tú dices, evaluar mi vida, porque fíjate como tú también lo decías, como el pensamiento llega, pero como ya Cristo se está haciendo pleno en tu vida, pues como el pensamiento llega, así mismo yo lo bloqueo. Pero, ¿por qué me siento así? Pero reprendo a Satanás, ¿no? Señor, te entrego esta necesidad. Te entrego hasta este deseo, eso no es nada. O sea, tú puedes decirle, Señor, yo hoy tenía deseo de un abrazo. Abrázame, que tu espíritu sea, es tu papá, es tu amigo. Señor, yo hoy tenía el deseo de comerme un helado, pero no con amiga. Yo hoy quería el deseo de ir al cine con un novio. Eso no es pecado. O sea, tú estás abriendo tu corazón y ahí es donde yo creo que se hace pleno. Que él va a decir, wow, mira, mi hija, no sé, Darieli quería ir al cine, por poner un ejemplo, ¿verdad? No, pero yo hoy la abrazo. O sea, de repente viene una canción, alguien y le ministra y puede ser que llore y vea una foto, pero se va a sentir confortada. ¿Pero por qué?
porque fue a Cristo su plenitud. Pero si se pone en rabia, a desbocarse en redes y a oír al siervo Ricky Martin y al salmista Yatra y se ven sentimientos, ¿cómo vas a encontrar plenitud? Porque estás alimentando lo que tú estás sintiendo. Otro San Valentín más Forever Alone. Otro San Valentín Forever Alone y compartiendo memes. Y estoy esperando cartas, pero me tocará leer la de Pablo. Y qué sé yo, que no, o sea, vete de rodillas. Por eso es que no hay plenitud, porque aún nos vomitamos y pretendemos llenarnos en las redes y las amigas. Y nos compinchamos con otra que está menos plena que yo. Y ahí hacemos el trío y viene otra. Y ahí tuve un grupo de mujeres amigas que están toditas falta de plenitud. Y es tan importante tener hoy una plenitud tan fuerte, porque aún dentro de la misma iglesia, no solamente con cuestiones de presión, hoy vemos que hasta hay un mover profético donde ven noviazgo y matrimonio y pastores por todos lados. Y eso es algo que nos tocó ver face to face, o sea, ver personas que te ministran y yo veo una unión ahí y yo creo que sí. Un propósito, te veo vestido de blanco. Y cuando esas relaciones no se dan, la gente se pregunta, ¿y qué pasó? ¿Fue Dios que habló? Muchos, incluso hasta lejos de cuestionar al profeta, al ungido, a la voz de Dios en la tierra, cuestionan a Dios, o sea, el creador del cielo y de la tierra. Entonces empezamos a cuestionar a Dios, pero Dios, yo accedí, te hice caso, fui obediente, pero no había un amor, no había ni siquiera el tiempo de conocerse, pero hubo un profeta loco que se atrevió a lanzar una palabra al aire. Y usted medio loco también le creyó, porque loco con loco compaginan. Claro, porque si tú estás pleno y tienes discernimiento, por loco que sea el profeta, tú no caes. Si caíste, usted tenía su % locura también. Ya me estoy prendiendo. Cecilia. Tengo hambre. La tía Cecilia. No, yo hacerles un comentario así, no específicamente mío, pero sí de mi hijo, que él experimentó en su momento, conoció a una chica y bueno, supuestamente se habían puesto de novio y que en un periodo corto se iban a casar. Se desentendieron, se desencontraron, se separaron. Y hoy por hoy mi hijo, que es misionero y líderes de jóvenes, está en misiones en Posada, entendió que su soltería a los 34 años no le importa, no le molesta, porque sabe que es la voluntad de Dios. Y él espera y no se desespera. Él sabe cuál es el propósito que tiene Dios. Él no sabe cuál es el propósito, perdón, que tiene Dios para su vida, pero tampoco se desespera. Obviamente, él quiere formar una familia, tener hijos y todo lo que con eso conlleva, pero él disfruta a pleno su día a día con el Señor. Qué bello. Tiene un gozo que resplandece. Cecilia, pero sube fotos de tu hijo, mira esta mujer y aquí tú la conoces. Ustedes saben la buena suegra que tiene que ser Cecilia. Misionero, argentino, 34 años, está pleno en Dios porque no está desesperado. O sea que si te acepta uno de ustedes, pero ahora no peleen, espérense. Esas son las mejores. Que si te acepta porque de verdad te ama, no porque va a querer de pasada, porque ya está en pleno en Dios. Óyeme, Sí. Stephanie, Dariel y Elizabeth, le subo Solange. fotos, sí, le subo. Oye, Le subo fotos. Ay, no, pero qué bonito. La tía Cecilia no es egoísta. Bien, bien. No, ya. No. Yo ustedes ya tuviera ahorita mandándole. ¿Cuándo es el Día de la Madre, Cecilia? Ahorita te llega un regalo el Día de la Madre de esta mujer. Para la suegra. Acá es en octubre. Ay, qué risa, para que se ría. No, pero miren, de broma en broma. ¿Vieron? Si hubiese conectado hoy, ya echan el ojo, pero no, ya, vamos a dejar al siervo por allá tranquilo. Ay, Dios mío, alguien más que vaya a hablar, que no haya hablado.
si eso les sirve a las chicas para reposar. Claro, Sí, claro. muy buen ejemplo ese. Se puede. Sí. Claro, es que Ujú. Sí, claro. todo va a radicar en que en el momento que tú recibas la presión, ponete a orar, hablar con Dios Ujú. y a hacer alabanza, a glorificar su nombre, porque eso ciertamente trae paz inmediatamente. Sí. Eso como que Amén. te abre la mente y te hace entender de por qué. Y ya, te vas a tranquilidad. Sí. Claro. Tal cual, Regina, tal cual. Eli, Darieli, Solange, ¿quién se anima? La primera que hable, Cecilia la presa. Ahora ninguna hablan. Ninguna hablan. Es broma, hablen, hablen. No, yo sí. Yo creo que todas deberían No, de pero hablar. yo le pongo se los presento igual, No, no hay ya, problema. oye, pero Cecilia está como apura por salir del hijo. Darieli. Ok, algo breve. Algo que yo he aprendido durante todo este tiempo, que de hecho lo escuché en una prédica, es que nosotros debemos sembrar mientras esperamos. Y esto yo lo apliqué precisamente en fechas como esta porque a mí no me gustaba. Yo siempre fui como la solterona de la casa, de los amigos, y no, yo veía a las personas con su regalo y yo decía, ¿cuándo me va a tocar a mí? Entonces, como Dios me dio ese arte y esa creatividad con las manos, las personas siempre me buscaban a mí como, ayúdame a hacer este regalo, ayúdame a hacer esto. Y yo, ay Dios mío, no, yo no quiero estar en eso. Hasta que poco a poco me fui involucrando y yo dije, ok, no lo voy a hacer para una pareja, o sea, para mi pareja, pero sí puedo ayudar en otros y nadie sabe qué puede pasar después. Entonces, esa es mi recomendación. Ayuden, quizás también puede ser en Navidad, que eso también me pasaba. Entonces, ahora en cada Navidad yo soy la que arma las dinámicas. No sé, yo soy la que está más involucrada en todo mientras espero. Amén. Ay, qué lindo. Eso Ella. te voy a copiar porque yo como que tampoco me animo a estar quebrando en estos días. Es como que uno siempre espera que le dé. No es que yo esté deseando que todo el mundo, pero uno se siente bien que le dé. Sí. Pero eso está muy bien sin uno dar. No, el servicio ayuda muchísimo, de verdad que sí. Déjame ver quién falta. Solange, Eli, Stephanie, ¿están ahí que no quieren hablar? Bienvenida, Nuris. Bueno, ya estamos casi en preguntas y respuestas, terminamos, pero te voy a dejar el link de la grabación. Igual si quieres hablar o algo, estamos en una sesión de preguntas. Bendito, no me había dado cuenta, llegué tarde, Dios los bendiga. Amén. Ay, ¿eres de Puerto Rico? No, dominicano. Ah, Dominica, pero yo sabía, iba a pegar. Ese bendito. Ah, no, tranquila, qué bueno, qué bueno. Yo después te paso el link con la grabación. De hecho, estamos grabando hasta estos mismos ahora. Las preguntas y respuestas y todo lo que hablamos y el PDF. Pero más adelante, igual, si tienes alguna pregunta, la haces cuando escuches a las demás de lo que estamos hablando y todo eso. Solange, te veo ahí bien bonita, preparada. ¿Quieres hablar? Eli. Hablen mujeres, porque yo quiero aprender también. Soy vieja, pero quiero aprender también. Se pusieron tímidas después que ellas estaban toditas pendientes a hablar. Después que Cecilia dio el testimonio del hijo, se le comieron la lengua a los ratones. Ya su situación está solucionada con el hijo de Cecilia. Amén, amén. Ya, yo quiero hablar también. Que, ¿sí me escuchan? Sí, Sí. se escucha. Ya. Que el Señor Jesús les bendiga. Bueno, qué bendición de verdad estar aquí presente virtualmente en este tiempo. Ha sido de mucha edificación, aunque no todo el tiempo prendía la cámara porque había muchas personas alrededor, entonces después iba a distraer a quienes tenían prendida la cámara. Pero bueno, me identifico mucho con Dari porque yo creo que también estuve en una etapa en que era como que
el Grinch del amor, por decirle así. Era como que no quería saber nada de, o sea, pero en ninguna fecha, no solamente en esta que el mundo da a notar algo que en realidad tiene que notarse todos los 365 días del año, pero y yo era así como que no, porque era como que la forma en que el enemigo quería atacar mis pensamientos y lo peor es que sabía que lo lograba, porque yo cogía y me afligía y yo era como que, no, mis primas tienen enamorado, mis amigas tienen enamorado, ya señores, bodas nomás. Entonces, pero me identifiqué mucho con Dari porque me empecé a dar cuenta que el amor no debe de ser solamente en una pareja, sino que uno lo tiene en todo, o sea, con nuestros padres, con nuestras amigas, con nuestros pastores, con nuestra iglesia. Entonces, como yo en ese sentido, me gusta ser como detallista, o sea, mi lenguaje de amor es ese, los detalles. Entonces, si creo que mi frustración era que como que no había esa persona, por decir así, a quien yo tenía que darle esos detalles. Entonces, luego fue como que Dios me hizo entender que en realidad tenía demasiadas personas a quien poder darle esos detalles. Lo que yo era que tenía mis ojos cerrados a esas personas. Yo solo estaba como que pendiente de que llegue la supuesta persona que debía de llegar, pero cuando el Señor Jesús me hizo entender eso, empecé, uno tiene que ser intencional y creo que Lady ha sido muy persistente en enseñarnos eso a través de un post, a través de ayunos, en ser intencional. Entonces fue cuando dije, no, quizá mis ánimos ahorita están bajitos, pero tengo que ser intencional en lograr algo. Entonces así mi lenguaje de amor jamás se ha apagado, sino que es como que de un momento a otro, sin necesidad de ser una fecha especial, le envío unas flores a mis amigas, les recuerdo que son amadas, les recuerdo que ellas necesitan ser valoradas, que no merecen menos, y me doy cuenta que hay muchos momentos en que esas personas justo es como que han necesitado esa palabra y digo, en realidad yo es solo cuestión de dejar que el Espíritu nos permita sentir lo que tenemos que hacer para poder dejarnos usar y llegar con amor al resto de personas. Entonces es como que me he propuesto ser amor, ser el amor de Jesús en este mundo que prácticamente se está destruyendo cada vez más. Entonces eso es lo que yo cada día busco, que llenarme del amor de Dios para poder repartirlo a los demás. Y yo sé que aquí estoy rodeada de mujeres y bueno, y también está Ever, pero mujeres que en realidad han entendido su valor y que estamos plenas en esa identidad que nos ha dado Cristo Jesús y que el tiempo de Dios es perfecto, aunque suene cliché, aunque suene como que hay la frasecita de todos los tiempos, es así, lo dice su palabra, es perfecto y su voluntad es agradable. Entonces, mientras tanto que el mundo nos diga lo que sea, nosotros estamos completas y plenas y felices, que es lo más importante en el gozo del Señor. No sé, eso es lo que yo quería compartir. Jesús les bendiga. Eso. Pasó. Así no quería hablar. No, y no quería hablar, una predicadora. Pasó el casting, Ceci, ¿verdad? Ay, Solange, qué rica. Mira, Solange me debe un 3 leche. Dice Stephanie, todo lo que han dicho ha hablado a mi vida. Gracias por este tiempo. Gracias a ti, ya te vas. ¿Es tu opinión escrita o ya te vas? Gracias a ti por estar. No, lo que es Solange hace pasteles divinos, tiene unas fotos en Instagram y yo, Dios ¿Dónde mío, vive? ¿por qué está en Ecuador? ¿Por qué está tan lejos de mí? Pero qué bonito eso que han hablado, qué bonito cuando uno ve, de eso se trata, a lo que preguntaba Regina, ¿cómo logramos vencer las presiones que recibimos cuando nos enfocamos en Cristo? O sea, cuando yo sé que lo que yo tengo para dar, lo doy y voy a manifestarlo conforme a lo que Dios habla en su palabra y en mi vida y no conforme a lo que la sociedad dice, ya eso me da plenitud. El servicio ayuda mucho.
De hecho, lo dicen, yo siempre lo he mencionado con los temas de ansiedad. Una de las terapias más efectivas en contra de la ansiedad es esa terapia ocupacional, es esa terapia de ir a orfanatos, de ir a bregar con ancianos, casa hogar, con niños, porque te quita el centro, te quita el orgullo, te quita el que todo gire a mi alrededor y eso hace que mengüe. Por si ustedes no lo sabían, las personas que tenemos tendencia a preocupación y ansiedad somos las mismas que tenemos la tendencia al egocentrismo. Entonces, eso es bueno uno poder tenerlo claro, porque es la manera de yo estar pegada a Cristo. No es ignorando lo que yo porto, es reconociendo cuáles son mis líneas. O sea, así como yo te puedo decir, una canción romántica me puede dar depre, yo también tengo que identificar tal situación me pone orgullosa. O sea, y esa es la manera de cómo uno se mantiene, dependiendo de Dios, pero también sanos, humildes y que estamos siempre en perfeccionándonos a la imagen que Cristo quiere formar en nosotras. Eli. Hola, ¿sí me escuchan bien? Porque tengo Sí. aquí el audífono medio mal, pero de Sí, verdad se que escucha. lo mismo que decía Solange, ha sido una bendición poder escuchar y todo lo que ustedes hacen siempre a mí me encanta poder escucharles y también escuchar a las demás chicas, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios tengo que decir que este tema para mí no ha sido una presión, al menos no de mi familia, no de mis amigos. En algún momento mi abuela, de parte de mi mamá, sí, como creo que cuando cumplí 23, decía, ah, hijita, ¿por qué no te has casado? Si yo a los 20 y tantos... Pero la verdad es que sí me incomodó en ese momento porque yo decía, como mi abuela no ve más allá, ¿no? Yo siempre estaba muy enfocada en continuar avanzando en mi carrera y en el servicio de la iglesia. Y el tema de la pareja no se, al menos para mí no se volvió una necesidad desesperante, ¿no? Será también por la influencia que tuve de mis papás, que ellos siempre nos hablaron sobre el tema de la pareja, pero sí reconozco que en algún momento yo misma me puse presión y me autosaboteé con mis pensamientos, ¿no? Porque yo siempre estaba como muy tranquila hasta los 18 años, más o menos, 19, y luego sí, me di cuenta que mi círculo de amistades empezó a cambiar. Entonces tenía como nuevos amigos y ellos sí tenían como muchas parejas por aquí y por allá. Y entonces en algún momento yo también me pregunté, ¿y cuándo vendrá para mí? Y en mi caso, por ejemplo, a mí me pasaba que yo asistía a una iglesia que era muy pequeñita. Entonces era como que no había opción, ¿no? O era gente muy grande o menor que yo. Entonces, donde yo estudiaba, sentía como que tenía afinidad con cierta persona y pensaba, ¿será esta persona? Pero yo decía, a ver, es que no, porque los no negociables que yo tengo puestos no los puedo, o sea, cambiar, ¿no? Y me daba cuenta como que decía, es que mis propios pensamientos a veces me quieren como que sabotear. Pero gracias a Dios pasé un proceso también de sanidad con el Señor y ahí Él me fue enseñando. Y recuerdo que una vez, muy marcado, yo como que me estaba sintiendo así como en esa deriva de será, esa persona no será. Escuché a Dios que me dijo, tengo algo para ti, pero primero quiero que te enamores de mí. Eso fue lo que yo entendí así, ¿no? Como que claramente. Y ahora, por ejemplo, digo, ¿y si pasara o no pasara? Como ustedes decían, y esa palabra que me encanta, tengo plenitud en Dios. O sea, eso para mí es lo más importante. No persigo que mi estado civil cambie, ni estoy en una etapa de espera, porque creo que eso es algo que he eliminado como de mi vida, porque la espera desespera, al menos a mí, que yo también luchaba mucho con la ansiedad, ahí me desesperaba porque era muy impaciente y decía, ya, ¿y cuándo va a pasar? ¿Y cuándo va a pasar? Y no pasaba nada, ¿no? Y era como que solamente pasan los años, y lo otro no cambió. Pero qué bonito de verdad es también que cómo Dios empieza a influenciar ese círculo de amistad, tu red de apoyo se vuelve como una fortaleza, ¿no? Yo me di cuenta que de apoyo no eran amigos cristianos, sino eran amigos que no estaban viviendo conforme a la palabra de Dios, que obviamente eran buenos amigos y todo, pero no me estaban llevando a seguir conociendo a Cristo y que Él sea mi plenitud. Entonces, como que todo tuvo que cambiar para que yo pudiera entender, ¿no? Que era lo más importante para mi vida. Entonces, al menos ahora yo me siento como súper contenta de estar en esta etapa y que me siga enamorando más de Jesús, ¿no? Y que Él sea mi plenitud. Bueno, Amén. gracias de verdad por todo lo compartido, me encantó. Pasó también, Ceci, la prueba. Muy bonito, Eli, gracias. No, eso es
Es tan genial eso. Y lo último que dijiste, ¿cómo hacemos la presión, cómo hacemos frente a las presiones de la vida? Porque como hablábamos, ¿verdad? Para Nuris, que entró más atrasito, para todo, desde mudanzas, desde nuestra forma de vivir, de proyectarnos, lo que escuchamos, lo que consumimos, todo. O sea, es como que la gente tiene una mala maña de que no conocen su propósito, pero dan por hecho que conocen el tuyo. O sea, la gente mientras más perdida en la vida, más se mete, como buena dominicana, más se mete a donde no le llaman en el otro. Porque precisamente el conocimiento de mi propósito, por conocer mi propósito, debe de ir en conjunto un grado de madurez y carácter de yo respetar el tiempo de cada una de ustedes. Porque aunque a mí no se me revele el propósito de cada una, pero por la revelación del mío, ya nace, no sé si me estoy dando a entender, ya nace ese respeto por lo de cada quien. Y eso me va a evitar a hablar lo que no tenga que hablar, a proyectar lo que no tengo que proyectar, pero sobre todo, si es bueno que tengamos el círculo correcto. Algo de lo que dijo Eli, ¿verdad? O sea, me doy cuenta, son buenos amigos, pero es que no, cuando no hay una conexión espiritual, eso lo hablaba Isamar en el Zoom pasado, ustedes, las que estuvieron, sobre el Espíritu Santo, donde ella dijo que llega un momento en donde tus amigos no pueden ser los mismos amigos, y no es que tú lo odias. Tú puedes tener amigos homosexuales, tú puedes tener amistades, de hecho, esa es la idea, que puedan ver a Jesús en ti, que antes de irse al borde del suicidio puedan decir, no, yo voy a llamar a Eli, me estoy volviendo loco, puedo ir a tu casa, o sea, ese es el punto. Pero en cuanto a vida espiritual, no son compatibles. O sea, esa red de apoyo que todo el mundo debe tener, como dicen los psicólogos, que nosotros somos o nos convertimos y alcanzamos el éxito conforme a las 5 personas más cercanas que tengamos en esa intimidad. Eso es una muy buena tarea, que ustedes puedan evaluar esta noche y puedan decir realmente, cuando a mí me pasa algo, ¿cuál es el primer WhatsApp que yo envío? ¿Cuál es el primer Telegram? De lunes a viernes, ¿cuáles son las personas que más de 10 horas yo hablo sí o sí con esa persona? Cuando me pasa algo mal, ¿a quién llamo? Pero cuando me pasa algo bueno también, ¿a quién llamo? Y pídanle a Dios que le traiga memoria de cuáles son esas 5 personas. Y ustedes se van a dar cuenta, ahora esas 5 personas, ¿cómo es la vida espiritual de esas personas? A lo largo de la amistad que tienen, ¿qué te han sumado? ¿Qué cambia en ti cuando tú hablas con esa persona? ¿Qué inversión tú das, pero qué recibes de ello? Todas esas preguntas, no es desde el punto de vista egoísta, no hablo de detalles ya de algo material, te hablo de espiritualmente y en tus emociones. Las 5 personas más cercanas a ti, ¿qué influencia marcan en tu vida? Y de esas 5 personas, tú vas a tener como que una zapata, una proyección sobre tus elecciones y sobre tu futuro, aunque no lo crean. Por más, o sea, eso no es algo que Lady se inventa, es que la Biblia te dice incluso, Proverbios está lleno de la descripción sobre el tema de los amigos. Como mismo te habla de que amigo hay más unido que un hermano y que, y que los amigos fieles y de todas esas bellezas, también te habla de que la mala juntiña corrompen. También te habla, otras versiones dicen, ¿verdad? Que te llevan a caminos perversos, que te encaminan hacia el mal. Entonces tienes que saber que tu vida espiritual lo hemos engavetado en la iglesia solo como a pareja, pero es algo más allá. Es hasta la persona que va a emprender contigo, a quien tú le vas a confiar tu dinero para emprender o prestar, con quien tú pasas 5 horas tomándote un café. Suena exagerado, pero es lo que es. Por algo Dios lo dejó ahí establecido. Entonces, no tienes que caer a ser enemiga, pero sí tienes que al menos tu red emocional de apoyo tienen que ser gente de Dios. Porque es que alguien que no tenga a Dios como centro, no va a ayudarte a ti a sumar a tu plenitud. Y eso te va a ayudar a no caer en las presiones. ¿Qué sabe una mujer, por ejemplo, impía, verdad? Por más que sepa la historia, sí, pero eso era en los tiempos de antes de Abraham, de Sara, ahora no. Mira, mi amiga tuvo un muchacho a los 40 años y salió enfermo. No, o sea, ¿para qué yo quiero una amiga así? Una amiga que me diga, no, mira, si Dios te dijo a ti que te va a dar un hijo, usted puede tener 40 años y ese muchacho va a nacer. Y va a nacer bueno. Y va a nacer bien y va a ser tu bendición y punto, porque Dios lo dijo. Fue Dios, no el profeta loco que decía Ever. Dios, si fue Dios, va a suceder. Entonces tienes que evaluar
¿Cuáles voces tú tienes? ¿Cuáles voces? Y pasa, hablamos hoy con el tema de las parejas y de los hijos, ¿verdad? Pero es con todo, con el tema de carrera, el tema de casa, el Y tema... otro de los puntos también a tener en cuenta, que a veces te vas a acercar con algunas dudas, preguntas a una persona que crees que tiene la capacidad de poder darte la respuesta. Y cuando esa respuesta viene para atrás con lo que no es lo que tú creías, sino que es una respuesta que no se adapta a lo que vos esperabas que te respondiera. Porque nos ha pasado que a veces vienen personas, necesito pedir una consejería de esto, de lo otro. ¿Qué pasa si esto y esto? Ok, creo que está pasando esto. Y nos dejan en visto, o es cuando uno percibe que en realidad no vienen como en una búsqueda de que uno les sea claro, sino esperando que uno le aplauda quizás lo que ellos mismos están provocando o están haciendo mal. Y como decía Ley, el tema de a quién recurrís a la hora de una necesidad es sumamente importante, y no es que sea clasista, no es que, porque a veces tenemos esa mala concepción de que tenemos que ser amigos de todos, y eso es equivocado. Esto no significa que uno tiene que ser grosero, que uno tiene que ser mala persona con las personas las cuales no son mis amigos o los cuales yo entiendo. No, porque Jesús, o sea, Jesús recibe a todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Jesús tenía sus 12 discípulos, pero no obstante, dentro de esos 12, habían 3 que eran íntimos. Habían 3 con los cuales Jesús, incluso en la madrugada, él los llamaba a orar. O sea, y eso no lo hacía a Jesús mala persona, eso no lo hacía clasista, no, porque tú amas más a Pedro que a nosotros, que a Judas. No, o sea, hay amigos para cada situación en la vida, y Ese es el eso punto. debemos de tener ese discernimiento de saber. A la hora de noviazgo, ¿a quién voy a ir? A mi amiga que tuvo 15,000. 15 novios y no, tratemos de ir a una persona que sea seria, que realmente esté dando fruto de ser una persona de Dios y que está centrada en la voluntad de Dios. Y que tú sepas que te puede decir algo mal, porque con el tema de mi testimonio de la iglesia, yo le hablaba de eso a Ever hace poco. Todavía nosotros hablamos muchísimo de madrugada, porque ese testimonio como que el tema de la iglesia, o sea, Dios lo ha sanado, pero todavía Dios sigue recordándonos cosas, y cuando nos acordamos de algo tenemos como que hablarlo, enfrentarlo, sacarlo, porque un libro, señor, está increíble. Pero recién estos días, dentro de esas cosas que recordábamos, que vivimos, recuerdo que le dije, hoy entiendo lo que me dijo tal pastor, y mira que no me gustó, pero yo sabía que tenía que hablarlo con él. Entonces, es bueno que podamos identificar eso. Como hay gente, muchas de las danzoras, a veces las adolescentes tenían eso conmigo, y hay gente que en estos días dijeron en Instagram que creían que yo era como que gruñona y todas esas cosas. Pero no, yo recuerdo que con las adolescentes teníamos esa relación, y mira que los adolescentes tienen una tendencia a mentir, ¿verdad? Por evitar el problema y el conflicto, pues mejor mienten. Pero gracias al Señor, con las adolescentes, cuando yo estuve con ellas, se había dado, Dios había puesto la capacidad en mí de que ellas entendieran que siempre iba a ser mejor que vinieran y me lo dijeran. Y es como Dios lo habla, ¿verdad? El que viene y confiesa alcanza misericordia. Entonces, eso es muy fundamental. Aquí voy a hablar a los 2 puntos, desde las que son líderes, no hacer una barrera que la gente deje de venir a ti, porque tú puedes tener mucha sabiduría y mucha capacidad, pero si cuando la persona viene a ti, tú vas a destruir por encima de lo que te están contando, con todo y tu sabiduría, está siendo inservible. Entonces es bueno como que la gente diga, ay, diache, un ejemplo, ¿verdad? Que eso no va a pasar, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Pero imagino yo a Eli, ay, Dios mío, conocí a un tipo impío y fui al cine.
yo tengo que hablar esto porque Dios me está molestando mucho. Y le hablé mentira a mi mamá. Yo le voy a decir a Lady que yo creo que Lady hasta Churi me va a tirar atrás. Yo imagino que él iba a decir una vez, yo no voy a prender la cámara. Yo creo que Lady me va a coger un avión y va a venir a Perú y me va a matar. Pero, ella me va a indicar. O sea, eso es lo que yo anhelo. Yo anhelo eso para cuando tenga mis hijos. Anhelo eso, lo hacía con las adolescentes, lo anhelo en el pastorado de jóvenes y lo anhelo con mis primas. Con mis primas hasta lo hacen. Hace días hubo una que cumplió años, no sé si ustedes vieron, subí la foto. Y me dice, te voy a mandar una foto. La única que yo sé que tú puedes subir, porque tú sabes cómo fueron las otras y tú me vas a matar. Pero yo no te voy a hacer pasar vergüenza en las redes para que digan que tú tienes una prima loca. O sea, me conocen mi postura, conocen que sí le voy a decir que viste como una loca, que parece una cualquiera, pero viene a mí. Entiende el punto. O sea, es poder tener el equilibrio de saber, yo conozco tus principios, y es lo que dice una imagen común por ahí, que dice, y es Dios que lo hace, porque de verdad hay gente que yo quisiera matarla, pero es Dios que pone el amor. Cuando dice, es diferente decir, wow, caí, mi papá me va a matar, a decir, wow, le fallé a mi papá, pero se lo tengo que contar. Son dos posturas distintas. Entonces, como líderes, provoquemos eso. Va a venir una reprensión, me va a decir lo que yo no quiero escuchar, pero eso que yo no quiero escuchar es la misma miel que me va a sanar, que me va a endulzar, que me va a cubrir, que me va a cuidar. Entonces, hay gente que solamente quiere el cuido y no la confrontación. Pero el cuido no va a ser efectivo si no te confronto, porque si te pongo una curita encima de la herida, te puede caer gusano. Entonces yo estoy para sacarte los gusanos que nadie te quiere sacar. Wow, eso se debería grabar. Entonces ustedes tienen que tener pendiente eso como líderes, pero ir también a la persona correcta, porque entonces puede ser que vayas a un lugar que tú sabes que te va a decir lo que tú quieres escuchar. Y así no se vencen las presiones. Tú tienes que ir a una gente, quizás me da vergüenza, quizás me va a decir algo, pero es objetivo. Tiene testimonio y me va a decir lo que yo necesito. Señores, ya está bueno, son las 10. Regina, era una charla de 1 hora. Ya vamos por No, este es el conversatorio. Este es el conversatorio. Ay, a mí me dijeron que era de 1 hora y 15 minutos. La charla, y yo la terminé a las 9:05. Ok, a ya. las 9:05 terminé mi slide. ¡Hambre! Okay. Mira, me bebí el vaso de agua completo. Un tececito para que no te caiga, o sea, no te vaya a dar gases ni nada de eso. Es que que tiene que dormir no, mira, contigo. me estuve hidratando de agua con limón. Muy bien. Entero me lo bebí. Mal calor que hace. Mis amores, ahí Desde aquí. se detiene la grabación.